Hola y bienvenidos al canal de nuevo. Estos días he estado ausente, bueno, las últimas semanas más bien, porque he tenido una serie de problemas personales, hospitales, nada grave directamente hacia mí, pero sí hacia una persona cercana. Entonces he estado totalmente desconectado. Dio la casualidad que en una de esas visitas al hospital me encontré con un libro que ha perdido su portada, ¿vale? La típica portada que cubre el libro, que la protege, ¿no? Y entonces pasó bastante inadvertido para mucha gente. Yo creo que si alguien con la misma sensibilidad que yo con este tema del que os voy a hablar lo hubiera visto, lo hubiera cogido sin lugar a dudas. Y es que se trata de Parque Jurásico. Este es un libro que llevaba mucho tiempo queriendo leer. De pequeño me apasionó los dinosaurios, como a muchos de vosotros seguramente. De hecho, Jurassic Park fue mi peli favorita y entonces tenía curiosidad por leer de qué trataba su obra original, ¿no? La obra de Michael Crichton. Jurassic Park es, ante todo, una novela que se sitúa en una encrucijada entre lo que es la ciencia y el espectáculo, ¿no? Michael Crichton, que es médico de profesión, bueno, de formación, mejor dicho, ¿no? Es un narrador con una sensibilidad casi cinematográfica. Diseña un texto que funciona tanto como una advertencia como una atracción de feria, ¿no? Es un manifiesto sobre los peligros que puede conllevar la biotecnología y a la vez es una montaña rusa de acción. Su estilo literario se caracteriza por una precisión técnica asombrosa, una claridad expositiva que se agradece y una tensión cuidadosamente calculada en cada momento. Digamos que son rasgos que de alguna forma lo emparentan con el thriller tecnológico que él mismo popularizó en lo que son las décadas de los 80 y de los 90. Crichton escribe con una prosa funcional que casi podríamos decir que es quirúrgica. Su lenguaje es directo, desprovisto de adornos innecesarios, pero no por ello resulta frío. La estrategia consiste sobre todo en combinar lo que es rigor científico, es decir, explicaciones de genética, del caos matemático, ingeniería informática, con una narrativa que es de suspense que nunca llega a perder el pulso. Esta doble dimensión convierte al lector en un cómplice, se le instruye, pero al mismo tiempo se le aterroriza. La novela alterna constantemente entre pasajes casi didácticos, como los diálogos de Ian Malcolm, los informes internos de InGen, los interludios de updates del sistema, y a la vez secuencias de acción vertiginosa. Este ritmo crea un equilibrio entre lo que es el asombro intelectual y a la vez el instinto primario del miedo. El libro, digamos que se organiza como un informe encubierto. Desde los capítulos iniciales que simulan casos médicos aislados de extrañas mordeduras en Costa Rica hasta los X-ray scans de sistemas informáticos. Lo que hace Crichton es desplegar una estructura fragmentaria que imita el lenguaje de la ciencia y la corporación. Los interludios matemáticos, por ejemplo, las gráficas del caos que abren cada sección, funcionan como un leitmotiv simbólico. Digamos que es el intento humano de medir lo inmedible. Estas gráficas lo que hacen es anticiparnos el fracaso de InGen, subrayando que la naturaleza es demasiado compleja para llegar a ser domesticada. Bueno, pasemos a hablar ahora de uno de los aspectos para mí más notables de la novela frente a su versión cinematográfica. Es el mayor desarrollo de los personajes, tanto en lo que es el trasfondo como en la función temática. Empecemos por John Hammond. John Hammond en el libro es un empresario despiadado, casi como un villano shakespeariano. Su arrogancia y su fe ciega en el control tecnológico lo convierten en lo que es la viva encarnación del capitalismo desbocado. Spielberg, en cambio, lo que hace es suavizar mucho su figura hasta volverlo casi un abuelo entrañable. Y esto pues atenúa el filo crítico de Crichton. Ian Malcolm, por ejemplo, es mucho más que el científico excéntrico que Jeff Goldblum interpreta y lo hace genial. Pero en la novela es un profeta del caos. Sus monólogos sobre la teoría del caos y las limitaciones en los sistemas complejos son auténticos ensayos dentro de lo que es esta ficción. En el film, gran parte de su discurso filosófico se sacrifica en aras de la acción. Y es una pena. Ellie Sattler y Alan Grant, por ejemplo, Crichton les otorga una densidad mucho mayor, en particular a Grant, cuyo arco pasa de la fascinación científica al horror ético. El gran literario es menos paternalista con su contraparte fílmica y digamos que la relación con los niños no busca tanto la redención emocional como sí subrayar el contraste entre la inocencia humana y la brutalidad natural. Luego tenemos también a Denis Nedry. Es mucho más que un simple saboteador. En el libro es la pieza clave para entender la fragilidad de los sistemas humanos. Crichton lo describe con sumo detalle, casi clínico, exponiendo sus motivaciones económicas, su aislamiento social, lo que le vuelve mucho menos caricaturesco que su contraparte en el film. La mayor diferencia
en conjunto radica sobre todo en que la novela no necesita convertir a los personajes en héroes o villanos de un blockbuster. Pueden ser moralmente ambiguos, incluso desagradables, porque al final su función es servir de espejo a lo que es la arrogancia humana frente a la naturaleza. El estilo de Crichton brilla especialmente por esa capacidad suya de traducir conceptos científicos complejos como por ejemplo el ADN, la clonación, los sistemas caóticos, en lo que es la narración. Lo hace sin simplificar hasta el infantilismo, pero con una claridad que permite al lector sentir que está participando en el descubrimiento real. La ciencia no es solamente un decorado, es el auténtico antagonista. El caos no es un simple accidente, sino más bien es esa fuerza narrativa que destruye el orden artificial que los humanos intentan imponer. Más allá de la acción, Jurassic Park es una fábula sobre la hibris tecnológica. La famosa frase de la vida se abre camino de Malcolm resume lo que es el núcleo filosófico de la novela. La naturaleza simplemente no puede ser encerrada en un parque temático. Crichton alerta contra lo que es la mercantilización de la ciencia, la falta de regulación ética o la arrogancia de pensar que el conocimiento equivale a control. El estilo sobrio y la estructura casi documental refuerzan esa sensación de que no estamos ante una fantasía lejana, sino ante una posibilidad inquietantemente cercana. El éxito de la adaptación de Steven Spielberg en 1993 radica en esa capacidad tan suya para traducir el asombro de la novela a imágenes, pero, por desgracia, a costa de simplificar su densidad literaria. Por ejemplo, el tono. Digamos que la novela es mucho más oscura, más violenta, más pesimista. Hay muertes gráficas y un final que deja claro que el desastre no es un accidente aislado, sino que es más bien un síntoma de lo que es un problema sistémico. Por otro lado, el mensaje. Spielberg convierte la historia en una aventura de supervivencia, con una moraleja ecológica, mientras que Crichton escribe un tratado sobre lo que es el colapso de los sistemas humanos. Los personajes, ya hemos mencionado, como por ejemplo Hammond y Malcolm, son alterados completamente, la película suaviza al primero y reduce al segundo a básicamente un alivio cómico. Y el final, lo siento si suena un poco spoiler, si no, no escuchéis por 10 segundos, pero digamos que en el libro el destino de Hammond y el destino incierto de los dinosaurios que han conseguido escapar al continente, pues refuerzan lo que es la sensación de que la catástrofe continúa mucho más allá de lo que es el cierre narrativo. En conclusión, Jurassic Park no es solamente una novela de entretenimiento ni un manual de divulgación científica, es más bien un híbrido que anuncia preocupaciones del siglo XXI, biotecnología, inteligencia artificial, big data, este tipo de cosas, incluso antes de que entraran en el imaginario popular. Su estilo literario, preciso y didáctico, lo que hace es sacrificar la prosa lírica a cambio de una eficacia que es casi quirúrgica. Donde la película ofrece una maravilla visual, el libro nos ofrece una inquietud intelectual. Digamos que Crichton no solamente se conforma con mostrarnos dinosaurios, sino que nos recuerda que el verdadero monstruo es el exceso de confianza en nuestra capacidad para controlarlos.